Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de Jesús Macías Macías, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a explicar lo que es la nutrición en el adulto mayor y mis profesoras son la licenciada Claudia Mas Méndez y la especialista en nutrición Olivia Núñez López. Primeramente voy a abordar cuál es el proceso de envejecimiento el cual el adulto mayor se enfrenta. Es un proceso paulatino que implica una serie de modificaciones tanto morfológicas como fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona o el adulto mayor enfrenta cambios en su cuerpo y en su entorno. Ya no es lo mismo que era cuando era joven, entonces ahorita su declive funcional está acelerado, entonces esto influye en un envejecimiento que también es multifactorial y el envejecimiento no solo se da en una sola área, en toda la organización biológica, que pueden ser desde las células, los genes, los tejidos y el organismo completo. Ya no funciona de manera adecuada. Es por ello que tenemos que tomar en cuenta nosotros como nutriólogos el proceso de envejecimiento al momento del abordaje nutricional. Y bueno, existe una pérdida de la reserva funcional que se va perdiendo a través de la edad. Hay una pérdida que condiciona la mayor vulnerabilidad a la agresión externa. Una persona adulta es propensa a cualquier agresión, a cualquier enfermedad, se puede enfermar más rápidamente. Tienen pérdida de los mecanismos de respuesta a estrés, o sea, su cuerpo ya no responde igual a un estímulo externo. Es por ello que las personas mayores tienen más facilidad de enfermarse y más facilidad de comorbilidades. Tienen una discapacidad y una dependencia, o sea, ya no son autosuficientes, tienen que tener una ayuda de alguien, de un hijo, de una persona quien los cuide. ¿Cuál es la heterogeneidad del proceso de envejecimiento? Bueno, existen adultos mayores que son jóvenes, que se considera de 70 a 80 años, que bueno, si bien son personas mayores, pero están en la fase transicional y entre la salud y la fragilidad. Y ya las personas adultas de 80 años y más, ya son más frágiles, son más enfermizos, son dependientes, tienen más enfermedades crónico-degenerativas y bueno, interaccionan con factores físicos, mentales y sociales que agreden la calidad de vida del adulto mayor. Bueno, ¿cuáles son los cambios en la composición de las personas adultas? Bueno, hay un cambio en la masa corporal, hay un aumento de grasa, de tejido adiposo total, que son depósitos de grasa visceral y subcutánea e intermuscular, y hay una disminución de la masa magra, que es la masa muscular esquelética. Se dice que se va perdiendo a través del tiempo. Esta enfermedad se llama sarcopenia, pero no solo se pierde la masa magra, sino también agua extracelular, contenido mineral óseo y órganos específicos. ¿Cuál es la evaluación geriátrica del estado de nutrición? Pues hay una pérdida de peso de forma involuntaria o no intencional en los mayores, y es un signo clínico preocupante. Una persona mayor que empieza con una pérdida de peso significativa quiere decir que algo mal está pasando. Más del 4% por año es un predictor independiente de mortalidad. O sea, una persona que pierde peso involuntariamente, ese signo, o si es un signo de mortalidad, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ¿qué repercusiones tiene que una persona pierda peso? Que bueno, tiene mayor facilidad a enfermarse, su recuperación es tardía, tiene más días de hospitalización y por ende son mayores los gastos, tanto de los familiares como de los centros de salud o del sistema de salud. Y bueno, ¿cuáles son los factores que nosotros como nutriólogos tenemos que tomar en cuenta en la pérdida de peso no intencional? Bueno, es la pérdida del peso corporal mayor del 5% en 30 días o del 10% en 180 días, un índice de masa corporal menor a 19, una ingestión diaria de alimentos de menos del 75% en las comidas en 3 días y las concentraciones de albúmina sérica debajo de 3.5 gramos por decilitro. La albúmina sérica es una proteína muy importante porque nos ayuda a la presión osmótica y también al transporte de algunos macronutrientes como son los lípidos. Por eso es muy importante mantener una concentración adecuada de albúmina. Y bueno, hay otros aspectos que se modifican en la edad adulta, que son los aspectos funcionales, y cambia la dependencia y la funcionalidad. Las personas ya no son independientes, dependen del cuidado de alguien más.
Y bueno, esto mismo, si las personas no tienen este cuidado, son más propensas a las caídas, por eso es muy peligroso dejar a una persona mayor sola. Igual lo mencionaba ahorita, hay que tomar en cuenta los datos de laboratorio, principalmente la albúmina y el colesterol, porque también esta edad es muy propensa a las enfermedades cardiovasculares. Es por ello que tenemos que tener vigilancia en los niveles séricos, tanto de colesterol como de triglicéridos. Y bueno, también se presentan otros problemas que influyen en la alimentación del paciente, que son la falta de piezas dentales, y que esto mismo lleva a una reducción de apetito, que es la anorexia, y es una reducción de ingesta de alimentos, que una cosa lleva a otra. Y bueno, aspectos relacionados con las enfermedades que presenta el paciente son padecimientos agudos, las hospitalizaciones, los brotes crónicos, también el estreñimiento, las úlceras por presión y el dolor continuo. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que intervienen en la desnutrición del adulto mayor? Aumenta en casos de, bueno, el adulto mayor enfermo, una persona enferma pues tiene mayor posibilidad de desnutrirse. Una persona que no tiene recursos para alimentarse, que es de bajos recursos, que tiene un acceso limitado a un servicio de salud y que tiene una estancia hospitalaria prolongada. También esto influye en que aparezca la desnutrición. Y bueno, ¿cuál es la morbilidad geriátrica relacionada a la nutrición? Principalmente la anorexia, que es la pérdida de las ganas de comer y suele ser multifactorial. Hay que buscar afecciones digestivas, trastornos como demencia o también la misma depresión lleva a la persona mayor a dejar de comer. También puede haber alteraciones mentales, enfermedades como el Alzheimer o una carencia de ciertas vitaminas como los folatos, la vitamina B12 o la tiamina. Y bueno, las personas con Alzheimer también tienen un trastorno en el estado de nutrición porque son personas que no se acuerdan si ya comieron o no comieron, entonces esto mismo va propiciando una pérdida de peso. También las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la depresión, la sarcopenia, la obesidad en el adulto mayor también se presenta. Y por último, las úlceras por decúbito es una comorbilidad muy presente en las personas mayores que afecta el estado de nutrición y principalmente la hidratación. Se debe de mantener para prevenir las heridas crónicas y determinantes en la cicatrización. Es por ello que se debe tener una adecuada hidratación en el paciente mayor. ¿Por qué cambian las percepciones sensoriales en el envejecimiento? Bueno, esto cambia fisiológicamente, disminuye la agudeza visual, el gusto y el olfato e incrementa la complejidad del análisis acerca del comportamiento, y para ello hay que conocer la edad, el modo, el estilo de vida, el tipo de hogar, la fragilidad, la anorexia y la depresión. O sea, nosotros al momento de diseñar el tratamiento nutricional tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos: dónde vive, cómo vive, quién lo cuida, para saber quién le va a preparar sus alimentos, porque las personas mayores ya tienen una pérdida de la percepción sensorial y ya no tienen una adecuada alimentación porque ya no les sabe igual los alimentos o ya no distinguen un alimento de otro, entonces también puede llegar a ser peligroso. ¿Cuáles son las recomendaciones dietarias en una persona mayor? Bueno, principalmente hay que tomar en cuenta que el adulto mayor presenta una disminución del apetito por todos los aspectos que mencioné anteriormente, y también fisiológicamente el cuerpo ya no requiere los mismos nutrientes, ya que disminuye la masa magra y es el tejido metabólicamente activo, entonces disminuye el metabolismo basal. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la persona adulta ya no consume las mismas calorías y ya no tiene la misma hambre, entonces tenemos que diseñar un tratamiento que vaya encaminado a ello. Y bueno, el cuerpo, en la alimentación saludable, el cuerpo tiene igual o mayores requerimientos de vitaminas durante esta etapa. Las necesidades de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos se deben realizar 3 comidas y 2 colaciones durante el día, es lo más recomendable. En cada comida se debe recomendar incluir alimentos de todos los grupos de alimentos para que no haya un déficit de algún nutriente. Y en esta edad es recomendable también la dieta mediterránea, ya que está demostrada que se asocia a menor mortalidad cardiovascular. Como lo mencionaba anteriormente, en esta etapa hay mucha probabilidad de que el paciente enferme de una enfermedad cardiovascular, entonces es necesario prevenirlo y si ya existe la enfermedad, darle cuidados para que no se desarrolle posteriormente. Y bueno, ¿cuáles son los requerimientos de energía de una persona mayor?
Como lo mencioné anteriormente, su metabolismo basal disminuye, entonces disminuye 5% por década. Y bueno, encontré en la bibliografía que para calcular el requerimiento energético de una persona mayor se puede utilizar la fórmula de Harrison-Benedict o la de la OMS, que es para mayores de 60 años. Y bueno, el gasto energético basal se multiplica por la actividad física. Y bueno, aquí están los factores de actividad física, que es de 1.1 a 1.2 en reposo, 1.3 actividad ligera, 1.5 actividad moderada y 1.8 actividad intensa. Y el factor de estrés también se toma en cuenta en esta etapa porque puede existir alguna, por ejemplo, cirugía o infección, la sepsis, politraumatismo o quemaduras leves. También se debe de tomar en cuenta al momento de calcular la energía del paciente. Y bueno, el cálculo de proteínas están determinadas por la disminución del compartimiento en el músculo, ya que hay una depresión. La deficiencia de proteína puede dar lugar a la pérdida de masa muscular, o sea, aparte, si la persona no consume proteínas suficientes y por el propio proceso de envejecimiento se va perdiendo el músculo, entonces hay una depresión, puede haber una desnutrición proteica. Y bueno, esto mismo lleva a una falta de cicatrización de heridas y alteraciones en la función inmunitaria. Como sabemos, el sistema inmunológico está formado por proteínas, que si hay una disminución proteica ya no hay una síntesis adecuada de células que nos ayudan a proteger el cuerpo. Y bueno, los estudios sugieren que el requerimiento de proteína es de 1 gramo por kilogramo al día, y en casos especiales que hay pérdida de peso, infecciones agudas, fracturas o intervenciones quirúrgicas, se recomienda aumentar el requerimiento a 1.25 a 2 gramos por kilogramo al día. Y es muy importante la calidad de proteína que se ingiere en el día, que tiene que ser de alto valor biológico. Esto quiere decir que sea de origen animal. Y esto mismo para aumentar la masa muscular que por la edad y por las patologías puede presentar. Y los hidratos de carbono es otro macronutriente muy necesario. Se recomienda una ingesta de 55 a 70% de la energía total, mayormente complejos como verduras, hortalizas, frutas y leguminosas. Se recomienda un consumo de hidratos de carbono simples del 10%, y porque ya que los hidratos de carbono simples pueden favorecer a la resistencia a la insulina, y en esta misma edad se puede presentar una diabetes mellitus. La fibra dietética, bueno, como sabemos, protege de enfermedades crónicas comunes como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, tiene efectos antiinflamatorios y disminuye los niveles séricos de glucosa y lípidos, y también al mismo tiempo reduce el tiempo de tránsito intestinal, disminuye el riesgo de diverticulosis y cáncer de colon. Entonces es muy importante que el adulto mayor también tenga un adecuado consumo de fibra, ya que también presentan mucho estreñimiento. Entonces se recomienda de 20 a 30 gramos de fibra, la mitad soluble, que se encuentra mayormente en leguminosas, frutas, verduras, frutos secos y avena, y la otra, la insoluble, se encuentra en cereales integrales, pan, verduras y piel de las frutas. También es una adecuada hidratación para no saturar de fibra sin tener un adecuado funcionamiento peristáltico. Y bueno, por otro lado, los lípidos. Se debe tener un adecuado aporte de lípidos, de grasas indispensables y vitaminas liposolubles. Ayuda a mantener órganos corporales y nervios. Es muy importante para la mielina los lípidos, y protege al cuerpo de traumatismos y sirve como aislante. Por ejemplo, las personas mayores tienen mayores caídas, entonces tener una reserva de lípidos o reserva de grasa también los protege de las caídas. Se recomienda un consumo del 30% de calórico total de lípidos, y cuando las personas son sedentarias, pero cuando son activas se recomienda el 35%. Y de las grasas saturadas se recomienda el 8 al 10%, y del 10 al 15% monoinsaturadas, y no más del 10% de poliinsaturadas. También el colesterol es un lípido que se debe tomar en cuenta en esta edad, y no debe ser más de 300 miligramos al día. Y bueno, los ácidos grasos omega 3 son muy recomendables en esta edad. Son abundantes en pescados, en soya, linaza, semillas y aceite de canola, algas marinas y hojas verdes. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, el requerimiento de vitaminas y nutrimentos inorgánicos también es muy necesario o incluso superior en esta etapa.
es muy necesaria el ácido ascórbico o vitamina C. Se recomienda 60 miligramos en ambos sexos y se asocia con baja prevalencia de cataratas, prevalencia de enfermedades arteriales coronarias y mejor desempeño físico. La vitamina B6 es una deficiencia, puede dar lugar a una disfunción inmunitaria e incremento de enfermedades infecciosas. El ácido fólico, cuando la ingestión de folatos y vitamina B6 es baja, se eleva la homocisteína, que se asocia con enfermedad coronaria, enfermedad vascular y Alzheimer. La vitamina D se encuentra mayormente en aceites de pescados como el salmón, la macarela y las sardinas y en la yema del huevo. Una deficiencia se relaciona con debilidad muscular, fractura, pérdida de la autonomía, hipertensión arterial, pérdida de dientes, artritis y diabetes mellitus, y tiene una función muy importante en el desarrollo del cerebro que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Entonces esta vitamina puede ayudar a prevenir la aparición de Alzheimer. La vitamina A incrementa la absorción y una eficaz depuración. Es susceptible a intoxicación por alimentos y se recomienda obtener la vitamina a partir de carotenos presentes en frutas y verduras. La vitamina B12, una mala absorción se asocia con la presencia de gastritis. Entonces, si una persona tiene deficiencia de vitamina B12, quiere decir que tiene gastritis. Se recomiendan suplementos alimenticios adicionados de forma cristalina. El calcio también es muy importante durante esta etapa. Se recomienda de 800 a 1200 miligramos a través de la dieta y es benéfica para la densidad mineral del fémur, la columna y la reducción de incidencia de fracturas. El hierro una deficiencia se relaciona con las patologías o con la nutrición y pueden presentarse hemorragias, enfermedades crónicas, presencia de hipocloridria y que disminuyen la absorción. El selenio, el zinc y el cobre son micronutrientes que protegen frente al daño celular causado por radicales libres, son antioxidantes. Y el selenio protege de la cirrosis hepática y de la deficiencia de zinc, la pérdida de la sensibilidad gustativa y una mala cicatrización y deficiencia de cobre. La intolerancia a la glucosa y la osteoporosis se ha relacionado con la deficiencia de cobre. Y bueno, otros nutrientes como el magnesio, que la deficiencia está relacionada con síndromes neuromusculares como la tetania y la fatiga crónica. Se relaciona con una menor respuesta a la insulina y al Alzheimer. Los polifenoles son sustancias que se encuentran mayormente en bayas, té verde, negro, soya, cerezas, cerveza, uvas y vino, aceite de oliva, ajo, brócoli, chocolate, cacao, nueces, manís, granadas. Son anticancerígenos, son antiinflamatorios, son neuroprotectores, antihipertensivos, estrogénicos y antioxidantes protectores de enfermedades cardiovasculares. Como lo he mencionado, en esa etapa es muy fácil que una persona enferme del corazón. Es por ello que también tenemos que tomar en cuenta incluir en el tratamiento dietético los polifenoles. Y finalmente, una hidratación adecuada la deshidratación es muy común en esta etapa, ya que por la misma demencia, las mismas enfermedades, el paciente no toma agua. Entonces se recomienda que el paciente tome de 1 mililitro por kilocaloría consumida en el día. Y cuando se presenta fiebre o diarrea, malabsorción, vómitos y hemorragias, hay que aumentar a 1.5 mililitros por kilocaloría al día. Y bueno, ¿cuáles son los consejos prácticos para la recomendación de plan de alimentación? Se recomiendan de 5 a 7 porciones de frutas y verduras durante el día, de cereales de 6 a 7, mayormente complejos, que sean integrales. En carne y productos cárnicos se recomiendan de 2 a 3 porciones al día y de leche o derivados se recomiendan de 3 porciones al día. Y se deben evitar consumir en exceso alimentos como mantequilla, margarina, aderezos, mayonesa, pasteles, tartas, rosquillas, dulces, refrescos, azúcar, vino y cerveza. Estos se deben de consumir, pero con mucha moderación. Y bueno, ¿cuáles son los principios básicos para la dieta del anciano? La dieta del anciano debe contener alimentos variados, como lo mencioné anteriormente, debe contener alimentos de todos los grupos. Se debe permitir mantener el peso corporal esperado. Eso es uno de las metas que nosotros tenemos que tener, que un paciente tenga un peso adecuado para evitar la desnutrición y una comorbilidad. Hay que evitar excesos de grasas saturadas y colesterol.
Incluir cantidad suficiente de fibra, como lo mencioné anteriormente, para evitar el estreñimiento y algunas enfermedades como cáncer de colon. Un consumo adecuado de agua, evitar cantidades excesivas de sodio y azúcares refinados, porque aquí las enfermedades crónico-degenerativas están muy presentes. Y bueno, si el paciente incluye alcohol en su dieta, que sea con moderación. ¿Cuáles son las características del apoyo nutricio? Debe ser preventivo y continuo, nosotros tenemos que intervenir continuamente con el paciente para evitar una aparición de una desnutrición. Tiene que ser multidisciplinario, no solo nosotros como nutriólogos, sino que el mismo paciente tiene que acudir a salud bucal, tiene que acudir a trabajo social, con el psicólogo. O sea, es un trabajo en conjunto de todo el equipo de trabajo multidisciplinario. Tiene que ser individualizado, un tratamiento nutricional tiene que ser especialmente las características tanto fisiológicas, psicológicas y sociales de la persona. Y tiene que ser realista, hay que ponerle un plan realista al paciente de acuerdo a sus características. Tiene que ser pronto, no tenemos que dejar pasar mucho tiempo, porque una persona mayor, entre más tiempo esté desnutrida, tiene mayor riesgo de presentar alguna enfermedad y de alguna complicación que lo puede llevar hasta la muerte. Y tenemos que tener un trato humanitario con estas personas, tenemos que socializar y tenemos que tratarlos afectivamente para que ellos mismos tengan una motivación de llevar a cabo un plan nutricional, porque en esta etapa es difícil que algo los motive porque presentan depresión. Y bueno, finalmente la actividad física también es muy recomendable en esta etapa, ya que por las mismas pérdidas de masa muscular se puede perder la masa activamente metabólica, y nosotros tenemos que orientar al paciente a que haga actividad física y que vaya recuperando poco a poco esta masa que se va perdiendo a través de los años. Y se recomienda, bueno, unos ejercicios aeróbicos como caminar, nadar, y también de resistencia como la yoga, y se pueden utilizar también pesas, pero muy pequeñas, de acuerdo a las capacidades de cada persona. Como lo he mencionado, el tratamiento tiene que ser individualizado. Hay personas que son muy capaces, que tienen todavía mucha fuerza, que pueden realizar actividad física, y hay personas que no, que apenas pueden moverse. Entonces tenemos que orientar la actividad física de acuerdo a las características de cada persona. Y bueno, el objetivo principal de realizar actividad física es evitar la sarcopenia, que ya lo mencioné anteriormente, que es la pérdida de la masa muscular y la debilidad y el deterioro funcional. Y bueno, esto es todo de mi parte. Es a grandes rasgos cómo se debe abordar la valoración nutricional de una persona mayor, cómo debemos intervenir nutricionalmente, los nutrimentos más importantes durante esta etapa. Y finalmente no hay que olvidar que esta etapa es muy compleja, tenemos que tomar en cuenta aspectos psicológicos, sociales y meramente de la persona para diseñar un tratamiento dietético que vaya encaminado más que nada a no tener una pérdida del peso corporal, que puede llevar a una desnutrición crónica, y esto mismo a que la persona sea más susceptible a alguna enfermedad y finalmente esta enfermedad que termina con su vida. Bueno, es todo de mi parte, muchas gracias por su atención.